La última vez de nuestra clase habíamos visto la parte de la misma menstruación. Nos habíamos indicado que los vasos espialados, o sea, la capa funcional del endometrio, por esa caída hormonal, tanto de estrógenos como de progesterona, que inducían a la liberación de prostaglandina vasoconstrictores, había una isquemia que provocaba inicialmente una caída de tensión de oxígeno y luego la necrosis y luego las capas de hemorragia y el desprendimiento que conocemos como menstruación, ¿verdad? Esta lámina que tengo, que es interesante, demasiado interesante, porque nos está hablando la secuencia de la secreción de estas hormonas justamente en el periodo periovulatorio. Y acá vemos que las células de la teca, que en última instancia se caracterizan por la producción de andrógenos, es un requisito sine qua non para la síntesis de estrógenos, que en última instancia es la hormona que va a cumplir las funciones en la capa funcional como uno de los efectos en este momento, que son muchas, los vamos a ir mencionando a continuación. Y fíjense cómo los incrementos de LH a la teca van a determinar primero la captación de esta lipoproteína de bajo peso molecular, que es la LDL, también es familiar y es, porque cuando hablamos de cortisol habíamos dicho que estas eran las moléculas que captaba el organismo para este mismo propósito, o sea, la síntesis de estas hormonas, ¿verdad? Y que finalmente hay una producción de andrógenos. Cuando decimos andrógenos es muy general, porque en realidad tendríamos que hablar de testosterona, tendríamos que hablar de androstenediona, de dihidroepiandrosterona, que son los andrógenos. Pero efectivamente se sintetiza dihidroepiandrosterona, pero no en la magnitud que se tendría que esperar para este proceso, sino más bien en la medida en que estos vayan produciendo, pero sobre todo androstenediona. Eso es lo que produce. Entonces la androstenediona, como andrógenos en general, va como oferta a las células de la granulosa para que, gracias a la FSH, por el mecanismo de síntesis de aromatasa, se convierte en estrógenos. Este proceso es demasiado importante y anótenlo por favor. Las células de la teca producen andrógenos y de las células de la granulosa producen estrógenos. Eso es importante para ir marcando. Pero fíjense ustedes, también estas células de la granulosa también son sensibles a la LH, pero esto se da ya en un periodo posterior cuando estemos hablando de la fase lútea, porque las mismas células son las que van a sufrir cambios de receptores, decía en la clase del viernes, cuando se asocian la FSH y los estrógenos para que estas células de la granulosa se conviertan en células lúteas, justamente haciendo mayor efecto la acción de la LH. Y finalmente vamos a tener no solamente estrógenos, sino habíamos dicho en la H, mayor cantidad de progesterona, que la lámina no está explicando eso, porque si se fijan ustedes en esta parte, no quiere funcionar ya, seguramente que las pilas se han agotado. Bueno, entonces haremos manualmente y veremos esta parte, ¿no? Fíjense en esto, lo que decía, ¿no? Se produce mayor volumen de progesterona. Los estrógenos, si bien no tienen ese pico en la fase folicular, en la fase lútea tienen su importancia. Así que estas células del cuerpo amarillo van a producir tanto progesterona como estrógenos. Miren, una cosa muy práctica. Cuando se administran anticonceptivos orales, para citar el ejemplo, porque hay muchos, hay una variedad
grande de estas hormonas, ¿no? Las famosas tabletitas que consumen las mujeres 21 días y las tabletitas se terminan ese día y el resto de los días hasta el día 28 simplemente son tabletas de hierro, pero no tienen ningún efecto, sino es para que no pierda la costumbre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Exógenamente aumentamos estrógeno y progesterona. Esta lámina sirve para eso. Digamos, hemos administrado estrógeno y progesterona. ¿Y qué pasa con las hormonas de la FSH sobre todo, que son las responsables del reclutamiento de los folículos para la futura ovulación? Les decía, de 6 a 2. Entonces, justamente esto se mantiene así, estas hormonas bajas, cuando se administran exógenamente estrógenos y progesterona. Estoy diciendo, no es la única forma de administrar estos anticonceptivos combinados. Hay solamente los de progesterona, hay también de estrógenos, y dependiendo de las características de las pacientes se pueden utilizar estas alternativas hormonales. Se utiliza mucho progestágenos, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona se utiliza frecuentemente y son administradas, en este caso no es por vía oral, sino se administra por vía parenteral. Y a veces hay cierta comodidad en este caso de las hormonas. Entonces, se mantiene un mecanismo de retroalimentación negativa. Mientras estas hormonas, esto puede trazarse una línea así indefinida, de esta manera, ¿no es cierto? Y estas hormonas también van a estar reprimidas en su producción. Mientras no haya FSH, entonces no va a haber ovulación. Y eso es lo que se pretende, el objetivo final es aprovechando esta lámina para decir algo más. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora de la regulación del ciclo menstrual. Hemos visto ya algunos aspectos puntualizados y vamos a ver. El primer nivel de control es el sistema nervioso central, que se relaciona con el hipotálamo, son las primeras estructuras, y la primera hormona responsable de este ciclo se refiere a la GnRH o LHRH, que son sinónimos, se puede utilizar como esta apreciación. Escuchen bien, las células responsables del hipotálamo en la regulación del ciclado en el sexo femenino, que potencialmente va a conducir a la concepción final, porque ese es el objetivo. Esta ciclación se encuentra en los núcleos arcuato del hipotálamo, así como los núcleos preópticos. Esos dos tienen la capacidad de liberar esta GnRH, porque aquí decimos hipotálamo, pero no estamos puntualizando más. Es así, por ejemplo, que les voy a decir que cuando se activa esto, se piensa que esto va a terminar en un embarazo. Ese es el objetivo final. Cada vez, cada mes, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de seguridad del organismo en su desarrollo, debe haber un recurso energético suficiente como para mantener el futuro bebé. ¿Estamos? Es como el Estado que ve las finanzas y dice, bueno, a este país vamos a mantener en estas condiciones. Pero el organismo es sabio. Cuando los niveles energéticos, por ejemplo, de grasa, no son los ideales, el organismo se bloquea totalmente. Y ese es el caso de la anorexia nerviosa, o nervosa, como llaman algunos, ¿no? Ese es el caso de algunas personas, algunas mujeres que hacen ejercicios extenuantes, un sacrificio grande, donde los recursos energéticos, en este caso la grasa, va disminuyendo. El mensajero la hormona es la leptina. La leptina tiene mecanismos inhibidores. Cuando esta hormona no se produce, entonces a nivel del hipotálamo se bloquea la síntesis de estas gonadotrofinas. ¿Se entiende?
Cuando la persona es demasiado delgadita, hasta entra en la menorrea, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos funcionan así, pero los aspectos emocionales, quiere decir que también está en relación con el sistema límbico, ¿cierto? Entonces van a venir los mensajes a esta zona. Todo eso va a determinar el ciclado. Ahora, aquí está la hormona, aquí están las dos hipoficiales. Las hormonas hipotalámicas, vamos a ver más abajo, no tienen una liberación sostenida, como un chorro de agua de una pila, ¿verdad? No tienen ese funcionamiento. Más bien al contrario, trabajan por pulsos. Y ahí en una lámina tengo cada qué tiempo más o menos está, de 1 hora a 2 horas, etcétera, pero los periodos son bastante cortos de los chorros. Se han hecho estudios cuando se ha administrado la GnRH en una paciente para inducir a la ovulación y sin embargo más bien se ha bloqueado. Este concepto es demasiado importante, por favor, demasiado importante, porque este principio, fíjense, nosotros vemos uno de los tumores muy frecuentes son los miomas uterinos, son esos tumores grandes. En algún momento, si tenemos más tiempo, te los puedo mostrar esto. Gigantes, yo tengo algunas cirugías de esas monstruosas. Los hay de todo tamaño, y a veces cuando son pequeños cursan con infertilidad, no pueden embarazarse. Es estrógeno dependiente, no hay por dónde perderse. Entonces, los estrógenos, ¿de dónde vienen? Ya hemos visto de las células de la granulosa, la LH, la FSH, más está la GnRH. Por lo tanto, lo que se hace es como tratamiento dar análogos de la GnRH, o sea, medicamentos parecidos, pero les dan en forma sostenida, no se da por pulsos. Entonces, en este caso les decía que la sensibilidad para la producción de estrógenos cae, y efectivamente eso es lo que se consigue, bloquear la acción de liberar GnRH. ¿Qué tal? Cuando nosotros en nuestra lógica pensamos que como los antibióticos damos cada 6 horas, cada 8 horas, y las concentraciones plasmáticas de estas hormonas se mantienen, y eso va a beneficiar para nuestros objetivos frente a las bacterias, pero en este caso no. En este caso es un ejemplo interesante que bloquea la acción. Cuando se da por pulsos, bueno, allá tiene su efecto estimulador. Eso es demasiado importante. Entonces estamos en el hipotálamo y llegamos a la hipófisis. A la hipófisis llegan a las células que liberan FSH y LH, como estamos viendo acá. Entonces, la LH actuará sobre las células tecales, la FSH sobre las células de la glándula, aquí está, miren, sobre las células de K, y la FSH sobre las células de la granulosa. La secuencia interesa, fíjense cómo está produciendo células en la teca andrógenos, y los andrógenos en la granulosa por mecanismo de aromatización en, sobre todo, donde están los estrógenos, aquí están los estrógenos, ¿no? Entonces, esta es la línea regular que producen estas hormonas. Va a depender siempre de la ovulación para decir si estamos con un efecto estrogénico absolutamente, porque la fase granulosa se caracteriza por la producción solamente de estrógenos. En cambio, la fase lútea, estoy insistiendo, de progesterona y estrógenos. La designación, es decir, fase progestacional es simplemente cualitativa, ¿no? Porque en realidad es estrógeno y progesterona. Porque dice, la fase estrógeno, estrógeno, la fase progestacional, progesterona. No es así. Saben que en la fase progestacional se van a sintetizar estas dos hormonas. Bien, entonces se ha producido aquí estrógenos, y los estrógenos cumplirán las acciones fisiológicas que enseguida vamos a hablar. Dentro de los mecanismos de retroalimentación, les dije yo la semana anterior que hay un mecanismo de retroalimentación positiva y un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado justamente de esta parte, ¿no? Cuando los estrógenos
Entonces, aquí están los estrógenos, hacen su pico. En ese momento cambian los receptores en el hipotálamo para la producción de inicialmente FSH en menor producción y LH. O sea, de más en más a la producción de LH. ¿Para qué era? Para el pico ovulatorio. En ese momento se produce el efecto de retroalimentación positiva. Posteriormente ya, en el transcurso de los días, una vez que se ha producido la ovulación, este fenómeno cambia y se produce más bien el efecto de retroalimentación negativa. A mayor número de hormonas, menor secreción de LH y FSH. Eso hemos visto. Entonces, si nos damos cuenta aquí, fíjense, estas células de la glamulosa acá están produciendo inhibina y activinas. O sea, el mecanismo de retroalimentación, fíjense acá, tendría que ser, o es en este caso, que la producción de estrógenos va a retroinhibir tanto al hipotálamo como a la hipófisis. Estamos hablando de esta línea. Pero también esta línea nos está diciendo esto que expliqué hace unos 30 segundos, el mecanismo de retroalimentación positiva, ¿sí? En el periodo preovulatorio, y esto que está marcado con cuadrados rojos se refiere a la retroalimentación negativa. O sea, el aumento de estrógenos va a retroinhibir tanto a la hipófisis como al hipotálamo en este caso, ¿verdad? La progesterona también tiene ese mecanismo. Fíjense los progestágenos, cómo van al hipotálamo y a la hipófisis, ¿cierto? Sin embargo, hay otras sustancias, como las inhibinas y las activinas. Las activinas son responsables de el ciclo de retroalimentación positiva. Las activinas inducen a la liberación de LH-FSH para la producción de más estrógenos. En cambio, la inhibina tiene un efecto contrario. Así que estos dos mecanismos funcionan a nivel de la hipófisis simplemente como está la lámina y no llegan sus efectos hacia el hipotálamo. Esa es la particularidad con estas dos hormonas que estamos viendo acá. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de una manera resumida, ¿no? Estrógenos y progesterona en el mecanismo de retroalimentación llegan en su asa hasta la hipófisis y el hipotálamo. Los mecanismos de estimulación e inhibición dependientes de la inhibina y las activinas solamente llegan hasta la hipófisis. Esto es lo que debemos tener muy en cuenta. Bien. Como decía, la secreción de las gonadotrofinas a nivel del hipotálamo, vemos aquí que en los periodos de la infancia hay una pequeña secreción de FSH y de LH. Miren, la FSH siempre con sus expresiones mayores. Pero hay un periodo de quiescencia, ¿no? En la edad infantil. Y luego, a partir de los 10 a los 14 años, fíjense, no tengo el dato preciso porque habla de un índice de índice de masa corporal con un número. Ustedes saben que la relación del índice de masa corporal es la talla por el peso y que da una cifra. Entonces, esa cifra es la determinante para la liberación ya inicial, para la menarquia preparándose. Inicialmente dan picos no tan altos, pero tampoco de intensidad. A medida que van pasando los años, sobre todo esto ya quitando los 14 años, empiezan a ciclar, sobre todo esta hormona que es la LH. Los pulsos inicialmente son de 1 a 2 horas, se había dicho,
y que posteriormente en el periodo de la fase lútea se incrementa. Aquí simplemente nos está diciendo que de los 14 a los 50 años se producen estos ciclos mensualmente y que luego de los 50 años, fíjense, esto es lo que ocurre con el climaterio. Esta palabrita menopausia no está bien trabajada en esta lámina y hay cosas así. Estuve revisando algunos videos de qué es lo que dicen, ¿no? Y hay algunos errores pero de concepto que si no corroboran con la literatura escrita pueden tener serios problemas, ¿verdad? Entonces, la menopausia es el último sangrado menstrual. O sea, es un punto, es un límite de referencia. En tanto que el climaterio es el periodo después del último periodo menstrual. Ese concepto es determinante. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de un cuadro probablemente climatérico, señora, ¿cuándo le vino su último periodo? Sí, doctor, sabe que hace 6 meses y ya no veo más. ¿Y qué tiene? Tengo temporadas de calor por las noches, tengo una sensación de malestar y a veces no puedo dormir. Bueno, entonces le pedimos hormonas, sobre todo la LH y la FSH. ¿Qué encontramos? Ustedes pueden decir simplemente viendo aquello, ¿no? Estas hormonas, la LH y la FSH, tienen que estar elevadas por encima de los valores fisiológicos y los estrógenos andan por los suelos, porque esto es efecto de la caída de los estrógenos. Cuando los estrógenos caen por mecanismo de retroalimentación negativa, tanto el hipotálamo como la hipófisis van a martillar a ese ovario para que produzcan hormonas, pero como se han agotado esos 400 folículos que tenían, su capital se acabó y ya no hay más folículos. Si no hay folículos, no hay hormonas. Esto es lo que pasa. Y aquí están los niveles, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, las hormonas, la inhibina, todo esto. Esta laminita complementa. Estos son los potenciales eléctricos registrados a nivel de estos cambios que les he dicho, el núcleo A4, el núcleo P óptico, y estas son las elevaciones de las hormonas, que coincide efectivamente, dice que estos estímulos van a producir estos efectos. Eso quiere decir, esto ya hemos hablado aquí, ¿sí? Esto también lo hemos hablado, y estas son las concentraciones, valores hormonales. Estos son datos de la Argentina, no tienen mayor significancia para ustedes porque cuando se hace un reporte de una solicitud de informe, entonces allá están los rangos de normalidad. Y les quiero comentar para tranquilidad de ustedes y para tranquilidad de nosotros. Miren, en el pasado, como ahora, ustedes están haciendo fisiología, les vamos a dar unas cifras. Van a fisiopatología y esas cifras son diferentes. Van al ciclo clínico y esas cifras de repente están dentro del rango, pero no son iguales. Y nosotros decíamos, no se podrán poner de acuerdo los docentes para darnos unas cifras porque nos generan problemas, ¿cierto? O sea, naturalmente para aprender esta cifra y que nos sirva para siempre. No es posible, jóvenes, esto, porque cada vez es como los modelos de autos, los equipos van llegando más modernos y la sensibilidad de estos equipos cada vez es mayor. Entonces, un equipo que te capte pequeñas concentraciones o algunas que están dentro del rango y te detectan siquiera, dar patrones de normalidad con este equipo es prácticamente perder el tiempo. Entonces nosotros vamos a los equipos más sensibles y eso hace que los valores no sean del todo uniformes. Eso tienen que entender. Por eso no quiero yo que ustedes se memoricen, ni mucho menos alguna cosa de referencia pueden tener. Suficiente con saber y comparar, es decir, esto está mal, con un apetito está aumentado, está disminuido, y los conceptos generales van a permitirles a ustedes poder aproximarse al diagnóstico. Lo que les decía, ¿no? En la menopausia, no en la menopausia, en el climaterio, ¿no? ¿Qué se espera? Que la LH y la FSH estén
altas y los estrógenos estén por los suelos. Ahí están los rangos. Rango de normalidad, y si está bajo, y se espera eso, ¿no? Ese es un concepto grande de lo que está pasando. Así que no se preocupen demasiado en querer memorizar esto. Ya hemos hablado esto de la biosíntesis de los hormonas en general, ¿no? Entonces vemos que, ya reiterando un poquito, las gonadotrofinas hipotalámicas GnRH o la LHRH hipotalámica, las gonadotrofinas hipofisiales LH y FSH, y los estrógenos, 17 beta estradiol, la estrona y el estriol. ¿Qué es lo que se tiene que decir aquí? La hormona activa en el periodo intergenésico, aquí de la señorita estamos hablando, ¿no? Porque no están en el periodo de gestación. La hormona que predomina es la 17 beta estradiol. En la mujer que ha pasado ya este periodo reproductivo está la estrona, y el estriol es presente en la mujer embarazada. Aquí estamos viendo que esta beta estradiol es 12 veces más que la estrona, y el estradiol es 17 veces, es 80 veces más que el estriol. Nosotros utilizamos en la práctica médica sobre todo el estriol, que es una hormona que tiene un efecto débil, como estamos viendo aquí. Sin embargo, a veces en situaciones de flujo genital no se puede. Entonces, ¿qué hacen? Favorecen la epitelización, la queratinización de esa mucosa vaginal, y esto permite hacer un tratamiento adecuado. Los progestágenos, progesterona 17 alfa hidroxiprogesterona, la más conocida es esta progesterona. Entonces, estos son los compuestos que debemos estudiar, debemos saber dentro de nuestra clase. Esta es una reiteración simplemente lo que decía. Fíjense, aquí está la dihidroepiandrosterona que se convierte en androstenediona, dice androstenediona, es esto, ¿no? Se convierte en testosterona, como les decía, y por aromatización 17 beta estradiol, y esta vez se convierte en estriol, que es una forma de decir que es una hormona con menor actividad. Entonces, prácticamente es un metabolito, pero tiene, decía, su pequeño efecto estrógeno. Listo. El transporte de las hormonas sexuales al estado libre en el torrente circulatorio y unidos a la albúmina y globulina. Siempre a la globulina con una afinidad mayor que a la albúmina. Cuando hay un exceso de hormonas y no puede la globulina fijar, entonces se unen a la albúmina. El metabolismo, conjugación en el hígado, la glucuronoconjugación y la sulfoconjugación el 20%, y la mayor parte se va por la orina así como está, en forma de estrona y estriol. Y en relación a la progesterona, se degrada a preglandiol, ese es su metabolito, y el 20%, el 10% como hormona. Esto es lo que pasa con esto. ¿Qué hay que decir sobre esto como énfasis? Hay que decir, como estas hormonas, sobre todo los estrógenos, se metabolizan en el hígado, se degradan en el hígado, cuando hay enfermedades del hígado, puede haber una hiperproducción de estrógenos, un hiperestrogenismo, que puede llevar a problemas, puede condicionar a problemas de algunos cánceres condicionados al incremento de los estrógenos. No es solamente dar cualquier medicamento, o sea, hay que tener muy en cuenta los efectos colaterales que podemos tener. Miren, hace muchísimos años hay un estudio famosísimo que, como verán ustedes, o como hemos visto, en el climaterio habían caída de hormonas. Y con justa razón, como lógica, ¿qué vamos a hacer con estas pacientes? Les daremos hormonas.
dale un toquecito, entre nosotros, dale un toquecito de hormonas, así, sencillo. ¿Qué ha pasado con ese estudio? Les han dado hormonas y han encontrado cáncer. Y la gente pensó que era la causa el haberles dado estos fármacos. En realidad había parte de realidad y había parte de no realidad. Entonces, a partir de este estudio, es que antes de darle estrógenos, primeramente hay que hacerle un rastreo para que no tenga algún cáncer que esté evolucionando. Y coincida con que yo le he dado, como ya tenía cáncer, me digan a mí, usted es el que le ha dado y mire, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer los exámenes, entonces no tiene nada, entonces se le da estas hormonas y hay que ir controlando periódicamente. Fíjense ustedes cómo es el manejo de estos fármacos y no entrar en ese famoso estudio donde encontraron la incidencia, tuvieron que era producto de aquello, efectivamente existe, pero si no se controla bien podemos tener estos problemas que nos hacen sentir mal a veces, ¿no? Como profesionales nos hacen sentir mal porque realmente hasta parece que fuéramos causantes. Y no pensamos siquiera, no pensamos en esas otras posibilidades. Ustedes todavía están, pues, como les decía, en el limbo, ¿no? Los angelitos son ustedes ahí, no saben nada de estas cosas. Si nosotros nos encontramos en Chicolex y lo que dice, ¿no? Dos cirujanos se encuentran, dice, ¿cómo te está yendo? Dice, ¿se te ha muerto alguien? A mí no, dice, ¿y a vos? A mí se me han muerto 5, dice. Y el que no se le ha muerto, le dice, ¿y cuántas cirugías? 10, y vos, yo más o menos unas 4.000 cirugías. Entonces esa es la experiencia de casuística entre una y otra persona, ¿no? Cuando vemos nuestros pacientes, nos pasa, llegan pacientes complicados, o sea, todo nos ha pasado a nosotros. A veces les transmitimos estas experiencias a ustedes para contrastar esto que es lo natural. ¿Cómo andamos en tiempo? Lanza mi lista. Ahí está, todavía no ha llegado. O ya ha llegado. No he logrado rebasar los 30. 30, no sé cuántos eran ahora, pero no ha llegado. Bueno. Miren, las acciones de los estrógenos se pueden clasificar sobre los genitales internos y sobre los genitales externos. En la primera clase de este ciclo les dije cuáles eran los genitales externos. Tenemos labios mayores, ya se nos dice, clítoris, vello pubiano, labios menores, etc., glándula mamaria, y los genitales internos estaban referidos a la misma vagina, al útero, trompa, ovarios. Esos eran los anexos. Entonces los estrógenos tienen receptores específicos y sus acciones se van a expresar en estas zonas. Vamos. Entonces, decir sobre los genitales. En la niñez no se secreta, como hemos visto, en la pubertad llega hasta 20 veces la secreción de estas hormonas y su acción es la hiperplasia y la hipertrofia. Esto es demasiado importante. Ya les decía, el uso de estrógenos así bajitos, como les decía, nosotros utilizamos, por ejemplo, para el acto quirúrgico. Hay una señora que se le ha salido el útero por la vagina de las abuelitas y se ve, genera una sensación de malestar. Entonces les preparamos y les ponemos estrógenos. ¿Qué es lo que conseguimos? Estos efectos. Hiperplasia, aumento del tamaño, y la hipertrofia es el número de las células. En conjunto hay un crecimiento, hay un enrojecimiento, hay una vascularización que con el acto quirúrgico permite tener buenos resultados. A esto se debe. Y esto no es una acción simplemente local, sino también se expresa a nivel general. Hay un crecimiento en general, vamos a ver más adelante, aumento de la grasa, seguimos hablando de aspectos generales, transforma ya en este caso el epitelio cúbico de la vagina, que era una monocapa,
a un poliestratificado. O sea, normalmente la vagina tiene un epitelio poliestratificado. A eso convierten estos estrógenos en estos periodos. Cuando decimos aumento de la grasa, podemos aplicar también que en la zona del monte de Venus, la zona puede aumentar la grasa, el engrosamiento de los labios mayores, etcétera, están dentro de este concepto. Vemos que aquí el útero en el nacimiento, el cervix es de mayor tamaño que el útero. En la niñez se sigue manteniendo, pero ya en la pubertad, fíjense, el cuerpo empieza a ser en proporción más que el cervix. Y este útero es en estado adulto en el periodo ya, sobre todo, ¿no? En el periodo reproductivo. En la adolescencia. Aquí está. Y en el climaterio se vuelve un útero. ¿Qué es lo que llama la atención? Este cambio de color, que es la fibrosis naturalmente que va a ocurrir en todas las mujeres en determinada edad. Esta no tiene relevancia porque está mostrando la dirección de las fibras, los ligamentos de sostén, etc. No tiene mayor relevancia. Entonces, esto es lo que pasa en la esfera del útero y anexos, ¿no? Sobre las trompas de falopio, entonces tiene también, igual que en el ciclo menstrual hemos visto, ¿no es cierto?, en la masa estrogénica preovulatoria, ¿qué producía? Proliferación en el endometrio. Acá en el endosálpix también produce proliferación de estas células del endosálpix, además de el crecimiento de estas células epiteliales y los cilios, ¿no?, que baten hacia el útero. O sea, ese movimiento como para favorecer el traslado del huevo fecundado hacia el útero. Entonces, esto es lo que hacen estas hormonas a nivel de las trompas. Esta es una mama, hablando de la glándula mamaria. Esta es una glándula mamaria rudimentaria, ¿sí? Fíjense, y cómo a partir de esta glándula inicialmente van aumentando en tamaño. ¿Y qué es lo que hacen en general? Aumenta la glándula mamaria o las glándulas mamarias desde el punto de vista del estroma, el aumento del depósito de grasa y desarrollo de los conductos. Hay que discriminar bien esta parte de los conductos. Aquí está hablando, se ve más bien solamente conductos, y aquí se ven además los acinos glandulares. Los estrógenos son responsables de estas tres cosas, ¿no? Aumento del estroma, aumento del tejido graso y aumento de los conductos galactóforos del sistema reticular. No tiene otra acción. En cambio, la progesterona complementa este desarrollo cuando desarrolla los acinos glandulares, como estamos viendo aquí. Y hay estos racimos de uvas que ya efectivamente nos está hablando del desarrollo completo de lo que son estas glándulas. Sobre el tejido óseo, inhiben la actividad osteoclástica y estimulan el crecimiento óseo. La actividad osteoclástica es como esta, ¿no es cierto? La osteoblástica se encarga de construir el hueso y la actividad osteoclástica de destruir. Entonces, tienen efecto contrario y esto se garantiza por la síntesis de osteoprotegerina. Como verán ustedes, no sé si han hecho la parte de paratiroides. No han hecho paratiroides, no han hecho metabolismo del calcio. ¿No han hecho? ¿En serio? Porque como no asisten a clases, ¿no han hecho metabolismo del calcio? No puedo creer, me voy a desmayar. Porque esta es la recta final. Doctor, en renal mencionó la doctora algo acerca de la absorción de la proteína y, bueno, algo relacionado con el calcio, Claro, debieran haber visto, ¿no? Porque allá se ve bastante bien lo que es la sustancia fundamental, lo que son los cristales de hidroxiapatita, todo eso se tiene que ver y necesariamente han tenido que hablar de la osteoprotegerina. Bueno, entonces la osteoprotegerina es contraria a la actividad osteoclástica.
En la pubertad hay mayor crecimiento. En realidad esta actividad del mayor crecimiento no es dependiente exclusivamente de los estrógenos, sino que existen otros más, hemos visto en páncreas endógeno y su gráfica de, estamos en la semana páncreas endógeno, hay un dibujito, ¿no? Crecimiento solamente con hormona de crecimiento, con una hormona que, ¿dónde está? Son estrógenos, ¿no? Hormonas tiroideas, decía, ¿no? Entonces con las hormonas tiroideas solamente se detenían, ¿no? Y si se asociaba a la hormona de crecimiento, empezaban a desarrollar. Entonces hay cosas en el crecimiento que necesitan acciones sinérgicas de otras hormonas. El crecimiento no solamente es dependiente de la hormona de crecimiento, que las hormonas estrogénicas contribuyen sí. Por ejemplo, en el síndrome de Turner, ¿no? X0, no hay producción de estrógenos, por lo tanto no tienen las características secundarias que una mujer con una buena carga de estrógenos tiene. Entonces esto es o se debe a esto, ¿sí? Ahora, esto es importante. Si es de los cartílagos de crecimiento, si ustedes ven eso les va a pasar en la vida cotidiana, bueno, cuando los chicos crecen, cuando unos padres deciden, ve algunas cosas. Cuando hacíamos pediatría, nos decía, y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? La ley de la alternancia. Cuando nosotros subimos las gradas, subimos así, ¿cierto? Pero los niños que están desarrollando no suben así, sino suben un piecito, otro piecito y otro piecito, otro piecito. Entonces nunca nos habíamos dado cuenta. Y así hay cosas de este desarrollo que cuando ustedes empiecen a vivir aquello, recién se van a dar cuenta. Y aquí voy con el ejemplo. Las mujeres en periodo escolar crecen más que los hombres en talla. Eso van a ver. Crecen más, los enanos, ¿sí? Los enanos. Y las chicas ya medio jovencitas, señoritas. Pero llegan a la pubertad y a eso se refiere esto de aquí, ¿no? Fíjense, hay un cierre precoz de los cartílagos de crecimiento. Entonces, si quedan ahí, en cambio los hombres siguen creciendo y alcanzan una estatura mayor. Entonces, en este caso, el cierre precoz de los cartílagos de crecimiento es dependiente de estrógeno. En cambio, la testosterona cierra esto, pero tardíamente, ¿cierto? Alguna cosa más que tenemos que decir aquí, hemos dicho que el déficit de estrógenos produce osteoporosis. Esto conduce, igual que hemos hablado de el cortisol, ¿cierto? Ese señor gordito con sus muletas que aparece, ¿no? Con su pie vendado, está diciendo que hay una osteoporosis con el uso de cortisol, ¿sí? Cantidades exageradas. En este caso, fíjense, también produce osteoporosis, pero en este caso por déficit. Entonces, las mujeres, en el pasado era así, miren, o sea, realmente hemos vivido un periodo de transición interesante. Cuando había una mujer que llegaba a la consulta, doctor, tengo tiforadas de calor, ¿qué le pasa? Eso es normal, así nomás es. Tiene que aguantar, ¿qué pasa con usted? Va a pasar así. Pero hoy por hoy se sabe todo eso y se hace el tratamiento. Las consecuencias son estas que estamos viendo aquí, que es la osteoporosis. La osteoporosis condiciona a las fracturas y las fracturas no necesariamente van a ser de tibia, fémur o de un brazo, sino hay microfracturas vertebrales. Por eso es que las mujeres, cuando no han recibido tratamiento, tienen giba, ¿no es cierto? Les sale corvita. ¿Por qué? Porque las vértebras empiezan a fracturar y el peso hace que tengan en forma de cruz. Eso es importante, eso se puede controlar. Hoy por hoy hay muchos fármacos, la tecnología farmacéutica está ofertando, está inundando. Desde luego que de inicio estos precios son a veces poco accesibles, pero existen, hay respuesta frente a este tipo de problemas. ¿Qué hora es, por favor? No ven el número. ¿Qué? 55. 55. Termino esto y
y terminamos la clase de hoy, ¿no? La distribución de grasa es importante, ¿cierto? Es responsable del fenotipo de la mujer, o sea, distribución en las glándulas mamarias, en las regiones glúteas, etcétera, etcétera, que cuando avanzábamos las primeras clases de fisiología decíamos, ¿no? El agua corporal total. ¿Se acuerdan del agua corporal total? Fisiologías, pues tienen que haberse olvidado. Fisiológicamente se olvida. Si no se reitera, se olvida. Entonces decíamos, el agua corporal total en el hombre es el 60%. Entonces tenemos 60% de agua. ¿Y la mujer? ¿Cuánto? 55. 50. Pero igual, está abajo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Que el hombre tiene mayor tejido muscular y las mujeres tienen mayor grasa. La grasa no retiene agua. Entonces, aquí se complementa con esta distribución del fenotipo de las mujeres. Esto es lo que podemos decir. Y aquí esto es dependiente de los receptores estrogénicos en estas zonas. Vamos a cerrar aquí la clase para continuar mañana. Vamos a seguir hablando.